Buenos días, querida familia, nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este lunes de la 24ª semana del tiempo ordinario, pidiéndole al Señor que venga siempre en ayuda de nuestra debilidad, para que podamos vivir siempre la Eucaristía con el fruto que nos pide el Señor, de vivirlo, de proclamarlo y de servirlo. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 26 y 33. Hermanos, al recomendaros esto, no puedo aprobar que vuestras reuniones causen más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne vuestra asamblea, os dividís en bandos, y en parte lo creo, porque hasta partidos tiene que haber entre vosotros, para que se vea quiénes resisten a la prueba. Así, cuando os reunís en comunidad, os resulta imposible comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿O tenéis en tan poco a la iglesia de Dios que humilláis a los pobres? ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os apruebe? En esto no os apruebo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Salmo 39. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: aquí estoy. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en mis entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea, no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre: grande es el Señor, los que desean tu salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Podemos resaltar dos ideas en la palabra de Dios importantes hoy para nosotros que experimentamos una gran crisis a nivel eucarístico comunitario y a nivel de la fe como fundamento de nuestro encuentro con la palabra liberadora, sanadora y salvadora de Cristo. En la primera lectura, Pablo resalta la diferencia de las reuniones sociales y la Eucaristía, que reúne a la Iglesia en el banquete de la unidad, del amor
y del sacrificio de Cristo para la salvación de la humanidad y la realización del proyecto salvador de Dios. Quiere dejar claro el apóstol que la Eucaristía no es simplemente el recuerdo de un acontecimiento del pasado, sino la memoria de un acontecimiento que, al repetirse por la fe y la unión de los hermanos, sigue realizando hasta la consumación de los tiempos la salvación y el perdón de los pecados. Dice el apóstol que no es un invento suyo, sino una tradición que ha recibido del Señor y que mantiene fielmente como fiel administrador de los bienes del Señor. Porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Primer elemento entonces para nuestra reflexión y enseñanza. Los últimos pontífices han sido reiterativos en afirmar que la Eucaristía no es nuestra, es de Cristo, es de la Iglesia, pues es Él quien, instituyéndola, permanece y enseña cómo debemos vivirla, celebrarla y compartirla en la comunidad. No depende de nosotros ni ponerle ni quitarle absolutamente nada de cuanto nos ha enseñado el Señor, pues no nos hacemos presentes nosotros, sino que en la fe, en el amor y la comunión hacemos presente a Cristo como Él mismo lo enseñó. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada en mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso se dice que la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia, es decir, la unidad de los hermanos reunidos en la fe, en el amor y en la esperanza, presididos por el sacerdote y con la fuerza del Espíritu Santo, hacen presente a Cristo en el pan y en el vino, sacramento de salvación, pues es la participación del don de Dios que nos regala el pan y el vino, y el esfuerzo y el trabajo del hombre que participa de esa gracia. Por eso Jesús es ese alimento representado en esas dos especies fundamentales para la vida del hombre. Dios se da y el hombre recibe. Y la Eucaristía hace la Iglesia, en cuanto que alimenta a la comunidad para la vida eterna. Por eso Pablo quiere dejar claro que, aunque la Eucaristía nos reúna como asamblea de Dios, no se limita simplemente a una reunión fraternal, ni mucho menos a un mero acto social, como hemos querido reducirla hoy día en medio de esta sociedad de consumo y oferta. Hoy tenemos un gran riesgo en la Iglesia por medio de esta pandemia, y es acostumbrarnos a no necesitar de la Eucaristía como congregación de los hermanos y como pueblo santo y elegido, es decir, a vivirla presencial y sacramentalmente, pues nos es más cómodo verla por televisión o virtualmente en la comodidad de nuestras casas. Y Pablo aquí en este punto es sumamente claro: ¿no tenéis casas donde comer y beber? ¿O tenéis en tan poco la iglesia de Dios que humilláis a los pobres? Pero por otro lado tenemos el riesgo de ver el templo simplemente como un lugar para la oración y no como el lugar que nos reúne y congrega como iglesia para la celebración de la Eucaristía, y por eso preferimos desplazar nuevamente a la comodidad de nuestras casas la Eucaristía para celebrar egoísta y privadamente y sin la comunidad, y a veces con sacerdotes que no están en comunión con la iglesia y viven como ruedas sueltas, nuestros sacramentos, nuestras fiestas, nuestros aniversarios y como un punto más del programa de mi celebración: bautismo, primera comunión, aniversarios, fin de novenas, etc. Tengamos en cuenta que si al inicio de la iglesia se celebraba en las casas por las persecuciones o dificultades del inicio, era porque no existían los templos, y esas casas las convertían en lugares sagrados para la celebración del culto eucarístico,
o como se llamaba la fracción del pan, o como dice Pablo, la acción de gracias. Punto que también deja sumamente claro el apóstol. En estos días el cardenal Sará, precisamente con la reapertura de las iglesias para la celebración de la Eucaristía, insistía a los obispos y a los fieles a volver adecuadamente conservando la tradición de la Iglesia y evitando innovaciones y experimentaciones imprudentes, dañinas e innecesarias. Decía: exhorto a facilitar a los fieles su participación en las celebraciones, pero sin improvisadas experimentaciones rituales y respetando plenamente las normas contenidas en los libros litúrgicos que regulan su realización y reconociendo a los fieles el derecho de recibir el cuerpo de Cristo y adorar al Señor presente en la Eucaristía de la manera prevista. También resaltaba el cardenal el carácter de congregación de los fieles, convocación de los fieles y no simplemente una reunión social. Confío en la acción prudente pero firme de los obispos para que la participación de los fieles en la celebración de la Eucaristía no sea catalogada por las autoridades públicas como una reunión y no se la considere comparable y ni siquiera subordinada a formas de congregación recreativa. Por último, Pablo resalta el carácter de proclamación de la Eucaristía, es decir, el compromiso del cristiano con la construcción del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, en el anuncio del misterio y de la Pascua de Cristo, ya que el anuncio hace presente y actualiza el misterio del amor de Dios en Cristo muerto y resucitado, centro de nuestra fe. La muerte salvífica de Cristo da nuevamente a la comunidad que la celebra la salvación que ha obtenido para todos los hombres de todas las generaciones. Por eso cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. De ahí que se necesite no más que la fe que nos une al misterio y al ministerio de Cristo y que nos hace creer como el centurión del Evangelio en la fuerza liberadora y sanadora de la palabra de Cristo, que traspasa todos los límites y que de hecho ha quedado consignada en el esquema celebrativo de la Eucaristía para el momento de la comunión. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El centurión acoge pues de inmediato no solo a Cristo, su persona, sino su palabra. Y a esto estamos llamados nosotros cuando celebramos la Eucaristía y cuando nos invita el presidente de la misma a ir en paz, es decir, a anunciar la muerte y la resurrección de Cristo. Que la Santísima Virgen María nos ayude a proclamar con fe y convicción el amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.